Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente. Y vamos a continuar sobre nuestra serie aprendiendo más acerca de la fe. Y esta ya es la quinta sesión. Diga conmigo, aprendiendo más acerca de la fe. Déjeme decirle que la vida de fe es una vida sobrenatural, en la cual Dios desea que cada uno de nosotros aprendamos a movernos de modo que todo lo que Dios ha destinado para nosotros pueda ser hecho realidad. A veces pensamos que todos los planes de Dios para nosotros están en la atmósfera de lo imposible, de la ilusión, de lo que jamás pasará, de lo que nunca llegará a nuestra vida. Pero la realidad es que aunque en lo natural parezca imposible para nosotros, si Dios lo decretó acerca de nuestra vida, es porque Él puede y Él quiere hacerlo realidad. Muchos de nosotros no estamos moviéndonos dentro del propósito de Dios y estamos disfrutando de todas aquellas cosas que Él ha preparado para nosotros desde la eternidad, simplemente porque no estamos teniendo el nivel de fe que nos puede dar acceso a lo que Dios desea darnos. Recuerden lo que la Escritura enseña, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cada uno de nosotros debe de caracterizarse por vivir una vida de fe, una vida de dependencia, una vida de confianza. Una vida en la cual podemos estar seguros que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él ha hablado algo acerca de nuestra vida, es porque Él puede y quiere hacerlo. La pregunta es, ¿nosotros estaremos dispuestos a movernos en acuerdo con Dios? Porque eso es caminar en fe. Caminar en fe es caminar en acuerdo con Dios. Cuando nosotros no caminamos en acuerdo con Dios, nosotros comenzamos poco a poco a separarnos de aquello que Dios desea revelar a nuestra vida en razón de aquello que tenemos, en razón de aquello que Dios desea traer a nosotros, en razón de aquello que logramos nosotros obtener. Déjeme decirle que la vida cristiana fue diseñada de tal modo que al vivirla no solamente tengamos un rumbo. La vida cristiana se caracteriza porque nosotros tenemos un rumbo bien definido. Y ese rumbo es Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se está mostrando y se está revelando a la iglesia como el rumbo. Pero la vida cristiana fue diseñada de tal modo que no solamente tengamos un rumbo, sino también nos dota de un estándar. Diga conmigo, un estándar. En este sentido, debemos de saber que el estándar es también Cristo. Entonces, la vida cristiana tiene rumbo y la vida cristiana tiene un estándar. Debemos de considerar cada uno de nosotros de forma personal e íntima, hacer una autoevaluación y determinar la forma en la cual estamos caminando en nuestro cristianismo, en nuestra fe. Porque puede ser que estemos caminando en el rumbo correcto, pero estamos viviendo lejos del estándar correcto. Estamos en rumbo, pero no tenemos el estándar. Y Dios diseñó la vida cristiana con rumbo y estándar. Un estándar tiene que ver con una medida específica, con un modelo que debemos alcanzar. Y como ya lo sabemos, nuestra meta es ser como Jesús. Pero para ser como Jesús, no basta con saber de Él, es necesario vivir como Él. Cada uno de nosotros debe de buscar que cada día la obra del Espíritu Santo en nuestra vida sea evidente de tal modo que Cristo pueda manifestarse a través de nuestro diario vivir. Si hay algo, amados hermanos, que necesitamos es vivir como Jesús vivió.
si hay algo que caracteriza o que caracterizó la vida de Jesucristo, fue que toda su historia fue conforme a las Escrituras, un rumbo bien definido. Su nacimiento virginal fue conforme a las Escrituras. Su ministerio de restauración, su revelación al pueblo de Israel, su muerte y su resurrección fue conforme a las Escrituras. Un rumbo. Pero Él caracterizó su vida y su ministerio por siempre mantener un estándar. Y ese estándar era la manifestación sobrenatural de Dios en su vida. Toda la vida de Jesús, toda su historia, se caracterizó porque Dios obraba de forma poderosa a través de su vida. Imagínese usted a Jesús sin una vida sobrenatural en torno a Él. Muchos entonces podrían asegurar lo que muchos hoy ostentan, que Jesús era simplemente un hombre más. Pero no es así. Jesús merecería tener solamente el título de gran maestro si no hubieran existido evidencias de que Dios estaba con él. Pero las hay. Y por ese motivo es que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Vivir el Evangelio es vivir en un estándar en el que lo sobrenatural es natural. Vivir la vida de fe es movernos en acuerdo con Dios y caminar en la dimensión que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que consideremos lo siguiente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Hay un estándar que es el que marca mi estilo de vida, y es lo sobrenatural en torno a todo lo que hago. Pues si ustedes creen en mí y ustedes tienen una vida de fe saludable, ustedes podrán hacer todo lo que yo hago y lo harán incluso en mayor cantidad. Ese es el estándar del Evangelio. Ese es el estándar de la vida de Jesús. Cristo nos está marcando el estándar de lo que una persona o una iglesia debería de estar viviendo. Pero lamentablemente muchas veces estamos viviendo muy por debajo de lo que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros vivimos arrastrándonos cuando Él dispuso que en nuestras vidas hubiera poder para enfrentar toda adversidad. Que el reino se manifestara en nosotros, para que toda circunstancia y toda situación que enfrentemos podamos vencerla, superarla, conquistarla. El Señor Jesucristo nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la fuente de todo poder y manifestación divina en la tierra. Pero muchas veces el creyente tiene expectativas que no se ajustan al estándar del reino de los cielos. Dios nos abre su corazón y dice: para ti que me amas, he preparado cosas que jamás has visto, que jamás has escuchado y que nunca siquiera se han atravesado por tu mente. Pero muchos de nosotros estamos teniendo una expectativa tan pobre en relación al plan de Dios para nuestra vida, que cuando enfrentamos la adversidad, cuando enfrentamos la dificultad, es muy fácil que nos demos por vencidos. El Señor Jesucristo no nos prometió una vida de comodidad, pero sí una vida de victoria. Tal vez estamos enfrentando dificultades, luchas, adversidades, pero algo debes de tener presente: que si tú caminas en acuerdo con el cielo,
tú verás a Dios obrar milagros en tu favor. En una ocasión el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo algo que es muy importante y que marcaba el estándar de lo que Cristo quería manifestar a través de sus discípulos y de lo que Cristo quiere manifestar a través de la iglesia. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y vamos a leer el verso 8. En el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, está que su iglesia se mueva en el estándar del reino de los cielos. Pero solo vamos a poder movernos en ese estándar si nosotros tenemos una vida de fe saludable. Si nosotros tomamos la decisión de confiar absolutamente en Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, verso 8 dice así: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ponga especial atención a lo que hemos leído, porque Jesús jamás les manda a hacer algo que ellos en su sola capacidad pudieran hacer. Nada de lo que aquí está mencionado, los discípulos por sí mismos, por su mucho dinero o por su mucha inteligencia o por su mucha capacidad, podrían haber logrado hacer. Lamentablemente, hoy vemos a una iglesia que camina en conformismo, a una iglesia apática, una iglesia que le falta un interés genuino en vivir en la potencia del reino de los cielos. Y entonces nos encontramos con una iglesia, con un grupo de creyentes, con una generación que solo vive dentro de lo posible, lo que ellos pueden hacer. Te voy a decir lo siguiente y puede ser que se escuche bastante fuerte, pero es la verdad. Si tú puedes hacerlo solo, entonces ¿para qué necesitas a Dios? Hay muchas cosas que nosotros estamos enfrentando y que estamos viviendo y experimentando debajo del estándar de lo que el cielo ya se había propuesto para nosotros por el simple hecho de que no estamos caminando en acuerdo con Dios. Jesús les marca el estándar a los discípulos y les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Por más inteligentes que pudieran ser, su inteligencia no bastaría para lograr los objetivos del reino. Por más dinero que pudieran tener, sus ahorros y su riqueza no tendría lo suficiente para alcanzar los objetivos del reino. Por más influencias, por más conocidos, por más fuerza, por más relaciones, nada de lo que tuvieran podría mantenerlos en el rumbo que Dios había planeado para su iglesia, para cada uno de estos. ¿Qué es lo que requerían estos discípulos? Una vida de fe. La palabra de Dios dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿Qué va a suceder? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y comienza a darnos una lista la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo del siglo XXI debería de tener presente a cada paso que da. El Señor Jesucristo nos dijo: he aquí yo les doy autoridad, yo les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará.
Y hoy encuentro a creyentes que le tienen miedo al diablo. Y déjeme decirle una verdad. Satanás tiene poder, pero nuestro Dios es omnipotente. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Satanás es creación. Nuestro Dios es el creador. Y ese es el nivel, el estándar de fe en el cual Dios desea que la iglesia de Jesucristo se mueva. En un nivel de fe en el cual lo sobrenatural sea natural. Pero cuando nosotros no estamos caminando en la fe del Hijo de Dios, entonces nos movemos en la esfera de lo que podemos hacer. Y la esfera de lo que podemos hacer suele convertirse en una rutina, mientras que la vida del Espíritu siempre fluye. La vida del Espíritu siempre es nueva. Porque hay creyentes que comienzan tan avivados y dicen, estoy en mi primer amor, y a los 3 meses, a los 4 años dicen, ya me he olvidado de aquello que un día sentí. Porque ellos no caminaron en la vida de fe. Comenzaron a abrazar una rutina. Comenzaron a perseguir un modelo equivocado y no la vida del Espíritu que se renueva continuamente. Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que Jesucristo compró para cada uno de nosotros una vida abundante. Satanás quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Pero Dios desea que usted y yo nos movamos en un estándar más alto. Los discípulos fueron desafiados en su nivel de fe, en su estándar de fe. Porque lo que recibieron de Jesús no fue una sugerencia, fue una orden. Vayan y resuciten a los muertos. ¿Cuántos de nosotros hemos presenciado o hemos participado en una resurrección? ¿Cuántos de nosotros hemos participado en una administración a enfermos cuyo resultado traiga gloria a Dios a través de las sanidades evidentes? ¿Cuántos de nosotros hemos estado participando en predicar el mensaje del evangelio y que aquellos que están leprosos a los ojos de Dios, aquellos que están manchados, aquellos que están condenados puedan tener una vida nueva en Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos echando fuera demonios? Lamentablemente, nos hemos introducido en una esfera de pasividad y conformismo. Pensamos que con el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, hemos cumplido. Pero ¿dónde está esa hambre y esa pasión por hacer las obras que Jesús hizo? Eso debería de caracterizar nuestro diario vivir. El término cristiano comenzó siendo un apodo, porque a todos los que seguían a Jesús les llamaban los seguidores del camino. Pero cuando ellos comenzaron a hacer las obras que Jesús hacía, entonces comenzaron a llamarles cristianos. Y hoy muchos de nosotros tomamos el título de cristiano simplemente por tener el apego a una filosofía, forma de pensamiento o un montón de reglas y normas que de nada nos sirven. La iglesia de Jesucristo debe de despertar para moverse en el estándar que Jesucristo nos marcó. Si Jesucristo ya es nuestro rumbo, Él tiene que convertirse en tu estándar. No busques ser como San Pablo, no busques ser como San Pedro, no busques ser como ningún otro, sino solo como Jesús. Él es nuestro estándar. Y en la medida que nosotros vivimos como Él, en la medida que nosotros hacemos como Él, en esa medida estamos nosotros manifestando el reino de los cielos. La pregunta obligada es,
cuánto del reino de los cielos están viendo los que nos rodean. ¿Cuánto del reino podemos mostrar? Si en nuestro corazón hay rencor, si en nuestro corazón hay odio, si en nuestro corazón hay luchas ocultas, si en nuestros labios encuentran crítica, si en nuestros labios encuentran señalamientos, si en nuestros labios encuentran maldición, ¿cuánto del reino estamos manifestando? Una vida de fe saludable es aquella que se mueve en el estándar que Cristo vivió. Él le dijo a sus discípulos: les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y la aplicabilidad de esta porción escritural es completamente transparente para el tema que estamos hablando. Él quiere que tú te muevas en un mayor estándar. La religión te entretiene. La religión te distrae de aquello a lo cual Cristo Jesús te llamó. Porque la religión se conforma con lo que haces en tu fuerza. Ya asistí entre semana. Dios está contento conmigo. Ya asistí el fin de semana. Dios ha de estar muy feliz. Ya di mi ofrenda. No cerraba el sobre de tan grueso. Dios debe de estar muy contento conmigo. ¿Sabe una cosa? Para la religión, lo que hagas será suficiente. Para el evangelio, lo que demuestres de Jesús es lo que finalmente denotará si realmente Cristo está en nosotros. Entonces, caminar en fe tiene que ver con caminar en acuerdo y en la voluntad de manifestar el reino de los cielos, que es sobrenatural en este mundo natural. ¿Cuándo se había visto el que un leproso fuera sanado? ¿Cuándo se había visto a un hombre resucitar? ¿Cuándo se había visto que los demonios salían de las personas dando alaridos? Hasta que Jesús trajo el reino. Él acercó el reino de los cielos a los hombres. Y el reino de los cielos se sigue estableciendo a través de la iglesia. Pero muchos de nosotros, si no nos estamos moviendo dentro de la esfera de fe, nos estamos quedando lejos del estándar. Y si estamos lejos del estándar, no podemos reflejar a Cristo como Dios lo planeó para tu vida. Dile al que tienes a tu lado: necesitas acercarte al estándar. Déjeme decirle que no existe un solo lugar sobre la tierra que pueda permanecer intacto cuando el reino de Dios llega a ese lugar. Si nosotros lleváramos el reino de Dios a nuestro hogar, nuestra familia sería diferente, nuestros hijos serían diferentes, nuestros cónyuges serían diferentes, toda nuestra familia sería distinta. Si nosotros lleváramos el reino de Dios a nuestra oficina, a nuestro negocio, a nuestra empresa, todo lo que hiciéramos y todo lo que allí viviéramos sería diferente. Pero nos movemos en la esfera de lo que podemos. Y la gran mayoría de las veces, lo que podemos es para nosotros. Porque vivimos en una generación que se caracteriza por solo pensar en sí mismo. Una generación egoísta. El llamado de Cristo fue a que salieran. La religión te mantiene en un lugar estático, mientras que la vida de fe es dinámica. El Señor Jesucristo nos dio una promesa y una orden, que sería la forma en la cual el mundo podría palpar el poder del reino. Y es deshaciendo las obras del diablo. Una iglesia saludable. Una iglesia saludable confronta las obras de impiedad en el mundo. Pero muchos de nosotros no estamos moviéndonos en el nivel
de fe que Dios quiere para usted y para mí. Escuche con atención. No existe avance en el reino de Dios que no sea considerado una amenaza en el reino de las tinieblas. Lo voy a repetir y repítalo conmigo. No existe avance en el reino de Dios que no sea considerado una amenaza en el reino de las tinieblas. Cuando la iglesia entiende el estándar al cual fue llamado por Cristo y la iglesia determina moverse en ese estándar, el reino de las tinieblas va a comenzar a temblar. Pero si nosotros seguimos siendo una generación conformista, Satanás, feliz de la vida, dirá: sigan con su religión. Porque se están moviendo en lo que ustedes pueden hacer. Y nada que ustedes puedan hacer traerá el reino. Necesitamos que el reino se manifieste a través de nuestras vidas. Y esto implica que comencemos a caminar en la fe del Hijo de Dios, en acuerdo con lo que Dios ha estado hablando en nuestra vida. La Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Y eso es precisamente lo que usted y yo vamos a hacer al vivir la vida de fe. Si no vivimos una vida de fe, una vida confiando en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está hablando, nosotros no vamos a poder confrontar el reino de las tinieblas. Sería una locura que en la medida que nosotros compráramos armas, en esa medida seremos más peligrosos para el diablo. La Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué cosa? Para destrucción de fortalezas. Entonces, lo que necesitamos es movernos en el estándar de Cristo. Y el estándar de Cristo tiene que ver con que usted y yo hagamos que el reino de los cielos se manifieste a través de nuestra vida. El reino de los cielos no es cuestión de palabras, es cuestión de poder. Y ese poder se desata cuando usted y yo comenzamos a caminar en fe. Entonces tenemos de Cristo promesas, de Cristo un rumbo, de Cristo un estándar, de Cristo su espíritu. Y muchos de nosotros estamos neutralizados por el diablo. Estás completamente dotado de toda la capacidad del cielo, pero no puedes hacer estragos en el mundo espiritual porque estás neutralizado. La pregunta entonces es: ¿cómo fue que el diablo me neutralizó? La respuesta es muy sencilla. Él interpuso nuestras emociones entre nosotros y la fe. Nuestras emociones juegan un papel determinante en la forma en la que vivimos nuestra vida de fe. Porque a pesar de que la fe debería de moverse solo en la esfera del espíritu, muchas veces lo que nos está gobernando no es el espíritu, sino es el alma. Y cuando es el alma la que nos está gobernando, entonces aun cuando haya bendición para tu vida, aun cuando haya un milagro para tu vida, no lo puedes obtener. ¿Por qué? Porque no te estás relacionando con Dios a través del medio que Él desea, que es el Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo puede neutralizar el diablo a una iglesia, a una generación, a un hombre o una mujer que tienen un gran llamado de Dios, que tienen promesas de Dios, que tienen un futuro en Dios, cuando tienen todo para llevarlo a cabo? Satanás coloca nuestras emociones
entre nuestra vida y lo que somos y la fe. Y entonces nuestras emociones se convierten en nuestro mayor obstáculo. Porque decimos, es que sí creo, es que sí confío, es que quiero hacer las obras que Jesús hizo y hacerlas aún mayores. Pero no pasa nada. Estoy neutralizado. ¿Cómo sucedió? ¿De qué forma? ¿No te has dado cuenta? Porque lo único que ves es tu problemática. Es la circunstancia que estás enfrentando y lo único que observas es cómo esta circunstancia te está afectando a ti, cómo te duele a ti, cómo te hiere a ti. Y mientras tu atención está en eso, no puedes moverte hacia el estándar de Cristo, porque tus emociones te lo impiden. Quiero que analicemos unas de las historias más claras que nos ejemplifican esto en la palabra de Dios. Así que acompáñeme por favor a Mateo capítulo 15. Evangelio de Mateo capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 21. Y quiero que antes de que leamos la escritura, usted lea con atención lo siguiente conmigo. A la cuenta de 3 vamos a leerlo juntos y razonen lo que leemos. Téngalo bien presente en sus pensamientos. 1, 2, 3. Siempre habrá un milagro esperándote cuando decidas quitarle la envoltura de la dificultad y el moño del emocionalismo a las circunstancias que enfrentas. Siempre va a haber un milagro detrás de cada circunstancia que enfrentamos. Pero lo que debemos de saber es que no todo en esta vida se presenta como quisiéramos. ¿Le ha sucedido alguna vez que le han dado un regalo en el cual gastaron más en la envoltura que en lo que le dieron? Usted lo ve y dice, oh, wow, no, aquí sí se mocharon. Y lo abre y gastaron más en la envoltura. La vida de fe jamás sucede eso. Tal vez la envoltura no es tan agradable. Podríamos asemejarla a una envoltura hecha de papel periódico, con puras malas noticias, con muchas sentencias, con muchos señalamientos, con muchas acusaciones sobre tu vida. Y encima de todo colocas un moño de emocionalismo en el cual te victimizas. Y entonces no puedes avanzar porque lo único que tienes delante de ti es ese obstáculo emocional. Entonces, ¿por qué no puedo ver el milagro de Dios? Porque tienes que quitarle esa envoltura. Tienes que arrancar ese moño. Y entonces habrá un milagro de Dios para ti detrás de esa circunstancia adversa. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseña. Vaya allí, por favor, Mateo capítulo 15, verso 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Partiendo de allí, Jesús está enseñando a los discípulos la diferencia entre lo puro y lo impuro. Todos los fariseos se aferraban a la tradición. Y ellos decían que lo que contaminaba a un hombre era comer sin lavarse las manos. Y Jesús les dice que no es así, que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Después de Jesús hablar con claridad en razón de aquello que puede contaminarnos, Él quiere ejemplificar aquello que puede neutralizarnos y cómo movernos de una esfera de problemas a una esfera de milagros. De una esfera de lo posible a la esfera de lo imposible. No olvide esto, Cristo nos marca el rumbo, pero Él también es el estándar. ¿Ok?
Entonces todo lo que veamos en la vida de Cristo es para nosotros el rumbo y marca el estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjese lo que dice la Escritura. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esa mujer tiene un problema. Y un problema no sencillo. Si esa mujer estuviera pasando necesidad financiera, busca cualquier oficina de alguna casa de empeño y lleva sus alhajas. Y sale del problema. Y como dicen por ahí, se fue y volvió. ¿Ok? Si esa mujer tuviera el problema de salud en su hija, invierte el dinero en su restauración. Va y consigue un médico y se lo lleva. Pero el problema de esta mujer no puede solucionarse en la esfera de lo posible. Necesita un milagro. Para las situaciones que nosotros podemos manejar, no necesitamos de la intervención del cielo. Pero hay circunstancias en las que vivimos que nuestra sola capacidad no será suficiente. Y estamos enfrentando entonces una circunstancia que requiere de un milagro. Y es ahí donde nosotros necesitamos aplicar lo que la Escritura nos va a enseñar. Esa mujer salió a su encuentro como gritando. Esto me dice que ella está desesperada. ¿Por qué? ¿Porque el vecino está endemoniado? ¿Porque el hijo de un amigo está endemoniado? No, es su propia hija. ¿Cuántos de ustedes darían su vida sin pensarlo por sus hijos? ¿Sí? ¿O pensarías, no, pues que lo maten a él, ¿qué importa? No, ¿verdad? Mayormente si te enseño la foto de tu pequeño o tu pequeña, dirías, no, sí, entrego mi vida. Imagínense lo que esta mujer estaba sufriendo. Tiene un problema enorme porque su hija, la Biblia no nos narra, pero seguramente estaba en casa haciendo ruidos extraños. Y la mujer, ¿qué tienes? Aléjate. Y estaba así, ¿no? Y esa mujer está muy preocupada. Esa mujer ya había escuchado de Jesús. Y lo que te puedo decir es que esta mujer creía en Jesús. Y te lo voy a comprobar con el propio texto. Creía en Jesús. Tenía una fe firme en Jesucristo. Era una mujer siriofenicia, nos declara Lucas. Mateo simplemente nos dice que era cananea. Pertenecía a un pueblo pagano. Un pueblo cuyas prácticas no eran gratas a los ojos de Dios. No nos cuenta la Escritura el por qué, pero nos dice que la consecuencia del caminar de la hija de esta mujer fue que finalmente terminó endemoniada. Y esa mujer sufría por su hija. Cuando esa mujer se entera que Jesús llega a su pueblo, ella le sale al encuentro desesperada, porque sabe que en ningún otro hay solución a su problema, sino solo en Jesucristo. Entonces esta mujer llega y comienza a decirle, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Y Jesús no la pela. Viene a él con toda su emoción encima, con todo su problema. Se postra a los pies del Señor. Me imagino que abraza sus pies y le dice, Señor, ayúdame. Nadie más me puede ayudar. Mis ahorros no me pueden ayudar. Mis influencias no me pueden ayudar. Mi capacidad no me puede ayudar. Ayúdame tú porque mi hija está endemoniada. Y Jesús
la ve y se sigue de largo. Digan conmigo, la ignoró. Uno, la ignoró. Otra vez, la ignoró. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Esa mujer llega a Jesús, se tira a sus pies y le dice: ayúdame, Jesús, mi hija está endemoniada. Y Jesús la ve y la deja y sigue avanzando. Esa mujer tiene un problema tan grande que puede superar el hecho de que Jesús la haya ignorado. Y entonces comienza a seguirlo gritando: Jesús, ten compasión de mi hija. No le importó ir haciendo el ridículo, humillarse públicamente, y que la gente comenzara a hablar y decir: Vela está bien loca. La vida de fe no se ofende con facilidad. La vida emocional se quebranta tan fácilmente. Usted se ofende conmigo porque lo que le liga a mí es una emoción. Si usted caminara en fe, ninguna de mis palabras le ofenderían jamás. No diría: ay, el pastor ya la trae conmigo, lo dijo por mí. Usted ya sabe mi respuesta para eso. Si usted cree que lo dije por usted, sí, lo dije por usted. Pero es bien importante que nos demos cuenta: si esta mujer estuviera vinculada a Cristo por solo una emoción, ay, el maestro, ay, el profeta, ay, el hombre de Dios. Cuando Jesús la ignoró, esta mujer hubiera dicho: ¿y yo que te vengo a buscar? No, yo ya me voy. Pero lo que lo ligaba a Cristo no era una emoción, era una convicción. Entonces Jesús la ignora y Jesús sigue caminando. Y esa mujer va dando voces detrás de él, va gritando: por favor, ayúdame. Era tal su argüende que los discípulos se acercan con Jesús. Y yo me imagino que se acerca Mateo. Él era fresón. Y le dice: o sea, Jesús, ¿qué onda? ¿Qué oso? Ya despáchala, ¿no? Viene gritando. O sea, no inventes. Y Jesús empieza a ser presionado por sus discípulos. Y por allá Pedro: sí, ya, cállala. Está grite y grite que le ayudes. Y Jesús dice: no fui enviado, lea conmigo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En otras palabras, no tiene lo que se necesita. No es judía. Imagínense. Yo recuerdo una ocasión que en una ocasión hice una junta y llamé a algunos jóvenes y a una persona le dije: tú no. Pero se lo dije jugando. ¿Usted cree que cuando me empecé a reír le dije: no, sí, ven, acércate? ¿Se acercó? No, se ofendió y se fue. Entonces Jesús está de la misma manera con sus discípulos y les dice: a ustedes sí, pero a ti no. Primero la ignoró, después la dejó que fuera gritando y después le dice: no tienes lo que se necesita. Ella traía un problema. Trae demasiadas situaciones en su vida y Jesús parece que la está tratando mal. Póngase en el papel de esta mujer y póngame a mí en el papel de Jesús. ¿Cuántos de ustedes ya se hubieran ofendido? ¿Cuántos hubieran dicho: no, yo no regreso, ahí no hay amor? Y fíjese, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros.
ahora está en el círculo del grupo de Jesús. Porque está Leví, está Pedro, está Juan, está Santiago. Y están toda la gente en derredor que no le ha quitado la vista de encima a esa mujer. Porque viene dando voces. Y ven cuando se acerca a Jesús, se tira a sus pies y le dice: por favor, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y esta mujer, quitándole la envoltura a toda la adversidad que tenía frente a sus ojos, solo responde: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Por qué Jesús trató así a esta mujer? Déjeme decirle una gran verdad. Desde que Jesús vio a esa mujer, Jesús sabía la situación que ella estaba enfrentando. Sabía el dolor que había en su alma. Sabía el vacío que tenía dentro de sí misma. La impotencia que sentía. Porque la Escritura dice que Jesús no necesitaba que nadie le contara nada acerca de nadie. Él lo sabía todo. Él mismo le dice a Natanael, cuando estaba sentado debajo de la higuera: ya te había visto. ¿Tú crees que Jesús, cuando llega a Tiro y Sidón, no sabe que esta mujer le va a salir al encuentro? Jesús sabe todo acerca de ella. Y Jesús sabe que esa es una mujer que tiene una gran fe, pero que esa fe se ha eclipsado porque tiene un gran dolor en su corazón. El cielo no te va a responder porque tengas un gran dolor. El cielo te responderá cuando tengas una gran fe. Se nos enseñó por mucho tiempo mal. Se nos dijo: mientras más grande hagas tu problema, el cielo te responderá. No es así. Se nos enseñó que para relacionarnos con Dios y que Dios nos escuchara, debíamos de rasgar nuestro corazón. Y entonces debíamos de acercarnos a Dios llorando, porque de otra manera Dios no nos oiría. Pero no se nos explicó que lo que Joel refería era que rasgásemos nuestro corazón espiritual, que viniéramos ante Dios en humildad, porque externamente podemos llorar y aparentar que nos duele. Tú puedes comenzar a lamentarte de tu circunstancia y decir: ay Dios, es que este hombre que escogí es de lo peor, o esta familia que me tocó no me comprende. Y tú puedes hacer una tormenta en tu vaso de agua. No por ello te va a responder el cielo. El cielo solamente va a responder cuando encuentra a un hombre o una mujer que se mueven en el estándar de fe que Cristo nos dejó. Entonces, ¿por qué Cristo trata mal a esta mujer? Y lo pongo entre comillas. Porque quiere disipar sus emociones para que quede solo la fe. Ella llega con este pensamiento: si llego con el Señor diciéndole que mi problema es enorme, Él me va a ayudar. Y Jesús le dice: primera cosa que debes de saber es que no te voy a atender porque tengas un gran problema. Dile al que tienes a tu lado: el cielo no te va a atender porque tengas un gran problema. Jesús avanza y ella viene dando gritos y voces. El cielo no te va a atender porque hagas grande tu circunstancia. Jesús continúa y los discípulos: ¿qué onda? O sea, qué oso. La gente está viendo cómo no le haces caso. Y Jesús se detiene, la espera, para que a través de su humillación esa capa de emoción se quede atrás. Y llega ya esa mujer, ya no dando alaridos, ya llega cansada emocionalmente, como para que Jesús, con su palabra de no está bien quitarle el pan de la mesa a los hijos para dárselo a los perros, acabara con sus emociones y solo quedara la fe
de esta mujer. Cuando esta mujer responde, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, no está hablando la mujer oprimida, no está hablando la mujer desesperada, está hablando una mujer llena de fe. Jesús había visto en esta mujer la fe que ni siquiera ella sabía que tenía. Porque muchos de nosotros pensamos que mientras más volumen le demos a nuestros problemas, más importancia le demos a nuestra tristeza o le demos un mayor tamaño a la adversidad que enfrentamos, Dios se compadecerá de nosotros. Va a decir, ay, mi hijita Carlita, cuánto sufre con ese hombre, le voy a responder. Dios no responde a emociones, Dios responde a una fe genuina. Por eso tuvo que tratar así con esta mujer. No porque Jesús se le hubiera ya subido el que era conocido en los diferentes pueblos y ciudades, ¿verdad? Ya se le subió. Uy, sí te dije, nada más Juan le dijo que pasara a predicar y ya desde ahí, uy, cambió tanto ese Jesús. Ay, no, si vieras. Solo se codea con los ricos. Ya ves que fue a la casa de ese Simón bien pudiente y Zaqueo. No, si solo con los que le pueden invitar buenas comidas Jesús va. Usted sabe de qué hablo. Pero Jesús quería demostrar que no es que él se sintiera mejor que los demás, aun cuando lo era. Es que quería enseñarle a esa mujer y enseñarnos a nosotros que las emociones, escuche, nuestras emociones jamás tendrán la capacidad siquiera de tocar las puertas del cielo. Jamás. Pero nuestra fe abre las puertas del cielo de par en par. Ana fue escuchada no por la necesidad de tener un hijo, no porque lloraba su agonía, sino porque tenía fe en aquel que podía hacer posible lo que para ella era imposible. Eso es moverte en la esfera de fe, es caminar en la dimensión de fe, es vivir en el estándar de Cristo. Caminar en la fe tiene que ver con que usted y yo podamos caminar en acuerdo con el cielo y que no permitamos que nuestras emociones interfieran en lo que Dios nos llamó a hacer. Porque cuántas veces, como esta mujer, enfrentamos un obstáculo y decimos, no, ya no paso para que oren por mí. He pasado tantas veces y siempre regreso avergonzado. Tal vez aún hay una emoción que te impide ver tu milagro. Tienes que quitarle esa envoltura de dificultad y ese moño de emocionalismo a las circunstancias que enfrentas. Todo lo que vivimos es el resultado de lo que en algún momento de nuestra vida hemos decidido. No te victimices. Porque es bien fácil buscar siempre responsables, siempre culpables de lo que nosotros mismos destruimos o construimos. Y necesitamos ser un pueblo de fe, no un pueblo movido y motivado por emociones. Son las convicciones, iglesia. La confianza en Jesucristo, la confianza en su palabra, la confianza en el impulso del Espíritu Santo en nuestra vida, la que nos va a llevar a ver milagros y hacer de aquello que es imposible algo posible. Entonces vivimos en la esfera de lo sobrenatural, sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Y no más en la esfera de lo que yo puedo hacer. Una iglesia, una persona que vive en la rutina
de lo que puede hacer, tarde que temprano se va a hastiar de lo que hace. Pero quien fluye en el Espíritu tiene nuevas fuerzas cada día. Por eso dice la Escritura, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Si estamos confiando en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestro mucho talento, en nuestros muchos dones, llegará el día en el cual lo que tenemos no será suficiente para lo que necesitamos. Y no es que hasta ese momento saquemos la fe. Es que debemos entender que la vida que Cristo nos dio es una vida de fe. Es una vida en la cual debemos de caminar conscientes de que para ver lo sobrenatural obrar en lo natural, necesitamos confiar en Dios. ¿Cómo está tu vida de fe hoy? ¿Cómo se están desarrollando en ti los dones del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevas diciendo que Jesús vive dentro de ti? ¿Y cuánto tiempo más pasará sin que experimentes la plenitud del Espíritu? No te conformes. Hace unos días leí una frase que me pareció interesante y decía: no te conformes a lo que puedes tener, lucha por lo que mereces tener. Muchos de nosotros nos conformamos con lo que podemos tener, con lo que circunstancialmente la vida nos arrime. Pero nuestra actitud como hijos de Dios debería de ser de luchar por aquello que merecemos. Entonces necesitamos, si ya estamos en Cristo y caminando en el rumbo, elevar nuestro estándar. Eleva tu estándar. Pasa más tiempo buscando a Dios en oración. Pasa más tiempo buscando a Dios en las Escrituras. Dios está en medio de nosotros, pero necesitamos buscarle con todo el corazón y Él se dejará encontrar. La vida de fe parte de que cada uno de nosotros pueda manifestar la vida de Cristo a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, mi pregunta, amada iglesia, es: ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Estamos listos para movernos en la siguiente ola que el Espíritu Santo traerá sobre esta congregación, sobre tu vida? ¿O no? ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver el propósito de Dios en medio de nosotros? Necesitamos subir nuestro estándar. Porque de otra manera no estamos agradando a Dios. Necesitamos una fe que comience a moverse en la esfera de lo sobrenatural. En algunos días, en algunos meses, no lo sé, Dios lo sabe, vamos a tener casos de gente endemoniada. ¿Quién de ustedes lo va a atender o la va a atender? Yo no me voy a dedicar a eso, yo me dedico a predicarles el evangelio, a enseñarlos. A ver, ¿quién de ustedes se va a encerrar en la oficina de Chío con el endemoniado? No dije con Chío, con el endemoniado. No, de verdad debería de tenerle más miedo a Chío. ¿Quién de ustedes va a ir a ministrar a los hospitales, a los enfermos? Con una palabra de fe y autoridad, como Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Necesitamos una fe viva, una fe que obre milagros.
Si tu fe no está obrando milagros, súbele el estándar. Tal vez nos estamos moviendo solo en la esfera de lo posible. Y movernos en la esfera de lo posible es semejante a un grupo de niños que juegan en un chapoteadero a que se ahogan. Y creo que no estamos para eso. Estamos para hacer luz, para hacer sal y para traer cambios a esta nación. Y si eso implica el que subamos el estándar de nuestra fe, el buscar a Dios con una mayor determinación, el leer su palabra con una mayor devoción, el obedecerle con una mayor convicción, la respuesta entonces está en ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La vida de fe es una vida sobrenatural. La religión la hizo natural. Pero la vida de fe, desde el principio fue sobrenatural. Por eso Adán en el huerto no veía una imagen y se iba a postrar ante ella. Adán en el huerto escuchaba la voz de Dios, había una relación. Y nosotros necesitamos incrementar esa relación con Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué piensa hacer para que su fe crezca? Para que su fe vaya a más. Usted tiene que subir el estándar. Dígale al que tiene a su lado, necesitamos subir el estándar. Solamente si subimos el estándar, podremos identificar cuando una emoción nos está obstaculizando a avanzar. Realmente no es para que te eches a llorar, ni es para que pienses que el mundo está en tu contra. Es para que le quites la envoltura de la dificultad y el moño del emocionalismo a esa circunstancia que estás enfrentando y comiences a verla con los ojos de la fe. ¿Qué haría Jesús estando en una situación como la que enfrentas, en un problema como el que vives? ¿Qué haría Jesús? ¿Se pondría a llorar? ¿Se pondría a lamentarse? ¿A maldecir? Él es nuestro estándar. Yo no estoy diciendo que dejemos de ser humanos, que dejemos de sentir. Estoy diciéndote que aprendamos de Él y que nos esforcemos por ser como Él. Hay situaciones aún en nuestro corazón que nos pegan, situaciones que nos mueven. Pero descubre algo como esa mujer cananea. El cielo no responderá ante una emoción, porque una emoción no puede ni siquiera tocar las puertas del cielo. Pero la fe sí. La fe tiene la capacidad de abrir las puertas del cielo de par en par. Llegamos ante la presencia de nuestro Padre y la moneda que presentamos es la moneda de fe. Y esa moneda allí sí vale. Y entonces se realiza la transacción de que aquello que es invisible a los ojos de los hombres, pero que está en el deseo del corazón de Dios hacerlo visible, suceda. A eso le llamamos un milagro. No porque antes de verlo no exista. Un milagro antes de verse ya existe. ¿Dónde está? En el reino de los cielos. Ahí lo decretó Dios y ahí está escrito. Pero hasta que nosotros podemos llegar con la moneda de la fe y decirle a Dios, sin importar mis circunstancias, sin importar mi situación, sigo confiando en ti. Entonces el cielo dice, hagan que esto, que en la atmósfera de lo sobrenatural sería invisible hasta el momento en lo natural, se haga visible y el milagro pasa. Pero hay un corazón, hay una generación, hay una iglesia que se sabe conectar a Dios y sabe conectar su fe al reino.
No dejes que tus emociones hagan que tu fe merme. No dejes que tus emociones te impidan seguir avanzando. Tal vez el camino no es sencillo, tal vez no es nada fácil. Pero si Dios te dijo crucemos al otro lado, Él no va a dejar que te hundas a la mitad. Tus emociones pueden traicionarte, pero Dios jamás lo hará. Toda la gente en torno a nosotros puede ser que en algún momento nos falle, pero Dios jamás lo hará. Amén. Es impresionante cómo la Escritura concluye diciendo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: mujer, qué grande es tu fe. Desde que te vi al entrar a la región de Tiro y Sidón, ya te había visto en mi mente y tenías un milagro para tu hija. Tu fe tenía la capacidad de comprarlo, de pagarlo, pero no iba a suceder hasta que le quitáramos el moño del emocionalismo y la envoltura de la dificultad. Ahora que no tienes más que decirme, porque todas tus emociones las hice a un lado, lo que veo en ti es una gran fe. Y a continuación Jesús le dice: que se cumpla lo que quieres. Lo que era imposible para esta mujer, Jesús lo soltó en un instante. Y en la conexión con el cielo dijo: a mí ya me mostró su fe, y esa fe vale. Y el cielo decretó que lo que es imposible para ella sea posible. Y ese espíritu inmundo salió de la hija de esta mujer. No tuvo que estar Jesús ahí durante horas: demonio, no te hagas el loco, sal de ahí. No, Jesús no tuvo que estar diciéndole a los discípulos: agárrenla, no me vaya a rasguñar la cara. Nada. Solo dijo: tienes una gran fe, y tu fe hace que lo imposible sea posible. Y entonces Jesús suelta la palabra y el milagro sucede. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿Cuántos de ustedes necesitan un milagro? Yo no los trataría como Jesús trató a la cananea, pero solo les podría dar un consejo. En su oración, asegúrense que lo que presentan delante de Dios no es su emoción, es su fe. Asegúrense de eso y van a ver a Dios obrar milagros. Haz a un lado esa enseñanza de preséntate triste delante de Dios y verás que lo convences. Eso no funciona. Algunos de nosotros derramamos nuestro corazón, pero no para obtener la respuesta al milagro, sino para desahogarnos en su presencia. No estoy diciendo que seamos insensibles. Lo que estoy diciendo es que te atrevas a tocar el cielo con la medida de fe que tienes. Sube el estándar y ten una medida como la que Cristo tuvo, y vas a ver al cielo. Vas a ver al cielo obrar milagros en tu favor. El milagro ya estaba. Lo que estás esperando ya está. Pero siendo honestos, ¿cuántas veces tus emociones te impiden ver lo que Dios ya te dio? ¿No lo puedes ver? Porque solo ves la dificultad. Porque eres tan susceptible, tan hipersensible, que cualquier situación te mueve del lugar. El reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. No dice los insensibles, dice los violentos, los que a pesar de que están llorando, sufriendo y viéndoselas difícil, siguen adelante. Esos son los que ven los milagros de Dios. Esos son los que ven la respuesta de Dios. Así que, amada iglesia, vamos a movernos en ese estándar y disfrutemos de una vida de fe que obra milagros. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle al Señor: yo quiero tener fe como esa mujer cananea. Yo quiero, Jesús, captar la atención del cielo como esa mujer lo logró hacer. No quiero presentar delante de ti mi tragedia. No quiero venir a ti intentando convencerte con mi problemática. Quiero que lo que veas en mí es fe en medio de la adversidad. Quiero que lo que veas en mi corazón es fe por encima del dolor, es fe por encima de la decepción, es fe por encima de la adversidad. No quiero que mis emociones me obstaculicen mi caminar. Enséñame, oh Dios, a vivir en la libertad de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.